Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Cabe un comentario en su calidad de miembro del Cabildo por el Agua, además habiendo sido uno de los abogados con un conjunto de otros que analizaron muy cuidadosamente todo el marco legal de la consulta popular, incluso la redacción de las preguntas. Es muy importante conocer su punto de vista. Bienvenido, doctor Castro. Primero, su opinión sobre este trascendental paso que dio el Cabildo Cuencano hace 2 días al intentar viabilizar esta consulta. Buenos días, Gustavo. En la sesión del Consejo Cantonal, yo creo que se ha resumido 20 años de lucha de diferentes organizaciones ciudadanas, populares, primero organizaciones indígenas, campesinas, pero luego agrupaciones urbanas, sectores de profesionales, intelectuales, organizaciones ambientalistas, yo diría igual de los medios de comunicación, que han tenido una acción decisiva para que finalmente en la sesión del 1 de septiembre el Consejo Cantonal, por unanimidad, 16 de sus miembros, 15 votos a favor, 1 en blanco que suma la mayoría, haya asumido la decisión de dar paso al trámite de la consulta popular de carácter plebiscitaria para que los cuencanos y cuencanas podamos decidir sobre nuestro destino y fundamentalmente a precautelar el derecho humano al agua por los habitantes del cantón y para el resto de actividades productivas, la agricultura, la ganadería, la acuicultura. Y por qué no decirlo, Gustavo, para proteger inclusive el entorno y el patrimonio natural paisajístico que es fundamental para la actividad turística. El Cantón Cuenca es un lugar privilegiado de la naturaleza y tenemos un patrimonio invaluable como muy pocas ciudades o cantones pueden tener. 4 ríos, más de 3.000 espejos de agua en el Cajas, tenemos diferentes fuentes hídricas, humedales, páramos en las cercanías de Cuenca, el Parque Nacional del Cajas, sobre el cual ha recaído algunos estudios y su trascendencia es innegable, de forma que la sesión del Consejo Cantonal del 1 de septiembre fue absolutamente memorable porque allí pudo resumirse años y años de lucha que finalmente dieron su resultado y esperemos que la Corte Constitucional permita a los cuencanos y cuencanas decidir de forma civilizada, jurídica, democrática nuestro destino y que no sean los escritorios desde Quito, el centralismo o las actitudes neocoloniales que nos den señalando el destino y pretender hacernos de nuestra provincia, de nuestro cantón, un distrito minero, sobre todo en tratándose de que esas concesiones están en las cabeceras de los ríos donde nacen justamente las fuentes de agua que son aprovechadas por la ciudad de Cuenca y el cantón en general para diferentes labores, no solamente el consumo humano, sino también en labores que tienen que ver con el cultivo, labores agropecuarias, acuícolas y de toda índole, incluyendo la generación eléctrica. Doctor Castro, muy buenos días. Quizás uno de los temas que no deja de preocupar es la estructuración y el diseño de las preguntas, pues tenemos el antecedente de la negativa de la Corte Constitucional a la solicitud de consulta en 2 ocasiones hecha por el prefecto provincial, el doctor Yacu Pérez Guartambel. Entendemos que ahora con esta experiencia ha habido un trabajo bastante concienzudo para poder diseñar las preguntas y que se enmarquen precisamente en los preceptos constitucionales para que no haya ahí ningún pretexto, digamos así, para que la Corte Constitucional pueda emitir una negativa. Sí se han tomado todos los recaudos para ceñirnos de lo fundamental y esencial a los estándares o precedentes constitucionales señalados por la Corte Constitucional.
aunque debo dejar claro que en lo personal, y creo que comparten esta opinión muchos juristas, que no estoy de acuerdo con muchos de los estándares constitucionales señalados por la Corte Constitucional, y cada vez me preocupa que en cada nuevo intento de solicitud de consulta popular aparezcan nuevos estándares. El último estándar que puso la Corte Constitucional es que quienes soliciten la consulta, sean los ciudadanos, en este caso, ¿no es cierto?, un gobierno autónomo descentralizado municipal, debemos formular las medidas a tomarse en caso que el pueblo dé una respuesta positiva a la consulta. Pero imagínense ustedes ese estándar constitucional que lo hemos sufragado, lo hemos colocado las medidas. Pero por favor, los ilustres juristas de la Corte Constitucional conocen de que las competencias, facultades, prerrogativas de los servidores públicos, de todos los funcionarios, de las autoridades, de los dignatarios de elección popular están establecidos en la Constitución y demás normas del ordenamiento jurídico. Ellos son los que saben quiénes tienen sus competencias y sus potestades y saben lo que tienen que hacer cuando hay una consulta de carácter vinculante. Pero decirnos a los ciudadanos, a un gobierno autónomo que diga qué medidas se tomarán en caso que los ciudadanos acepten la pregunta. Imagínense ustedes lo que es ponernos, colocarnos. Yo realmente estoy profundamente impresionado que se diga, ¿y qué medidas se van a tomar? Bueno, pues les hemos dicho, ¿no?, que en caso de que los ciudadanos y ciudadanas de Cuenca acepten la tesis propuesta, la consulta, pues claro, se tendrán que tomar medidas para establecer modificaciones en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, en el plan de uso de gestión de suelos por parte del municipio, dictar las ordenanzas respectivas sobre, ¿no es cierto?, esas zonas de recarga hídrica a protegerse, dictar una serie de... Por supuesto, también hay obligaciones del Ministerio del Ambiente, pero insisto, esas medidas que se deban tomar luego que los ciudadanos se pronuncien sobre la protección de las zonas de recarga hídrica, en este caso de 5 ríos, pues serán las autoridades con sus potestades que están establecidas en la Constitución. Pero sin embargo, como digo, hemos sufragado este último estándar colocado por la Corte Constitucional. De igual forma, debo aclarar a la ciudadanía lo siguiente. He escuchado allí de que por qué no se han prohibido todas las escalas de minería, es decir, la minería artesanal, la pequeña, mediana y gran minería. Nosotros hubiésemos querido colocar en la pregunta que se prohíban todos los tipos, las clases y escalas de minería. Pero eso no ha sido posible porque la propia Corte Constitucional ha señalado que no se puede, ¿no es cierto?, consultar en la misma pregunta sobre todas las clases de minería. Imagínense, de forma que si hubiésemos tenido, ¿no es cierto?, que plantear la consulta sobre cada una de las escalas de minería, la artesanal, la pequeña, la mediana y la grande, son 4 escalas de minería por 5 zonas de recarga hídrica, 20 preguntas. Luego nos ha dicho la Corte Constitucional que tampoco, ¿no es cierto?, podemos referirnos de la misma pregunta a todas las zonas hídricas, es decir, a lo que se refiere a las fuentes de agua, zonas de carga, recarga, humedales, bosques, montañas, ecosistemas frágiles. Ha dicho que no es posible reunir la misma pregunta. De manera que no está en nuestro espíritu, no ha dependido de nuestra voluntad el hecho de que en la consulta se pregunte a los ciudadanos de que se prohíban todas las escalas de minería. Ha sido la Corte Constitucional la que ha colocado esas cortapisas. Esto tiene que entender toda la ciudadanía, porque ayer escuchaba a un dirigente de la Cámara de Industria decir, ¿y por qué no se ha consultado sobre todas las formas de minería como si nosotros o el Consejo Cantonal tuviese el ánimo de permitir alguna otra forma de minería? No es así. Lastimosamente, este es un precedente de la Corte Constitucional y nosotros hemos tenido que acogernos a ese estándar constitucional. Bien, doctor Castro, hay mucho más que conversar sobre este tema, pero el tiempo no nos da para profundizarlo, pues hay otro tema muy importante en la agenda pública e informativa el día de hoy. Pues el día de hoy a las 10 de la mañana, en unas pocas horas más, se reiniciará el proceso judicial por el caso Sobornos 2012-2016 con la fase de casación. En este proceso, 8 de 20 sentenciados no comparecen a la justicia
Algunos, entre ellos Rafael Correa, está prófugo. 15 de los procesados han presentado recursos de casación que serán considerados el día de hoy. Es evidente que poderosos intereses políticos y económicos han estado en juego en este juicio que se encuentra en su etapa final. ¿Qué expectativas tiene usted sobre el mismo? Bueno, la expectativa que tengo, como la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, es que efectivamente la justicia actúe con rectitud, con honradez, que haga prevalecer la independencia de la función judicial, que se atengan a todo lo actuado dentro del proceso y sobre todo que al resolver cumplan los mandatos constitucionales y legales. En este sentido, quiero señalar que el recurso de casación lo único que persigue es que el juez o tribunal establezca si es que se ha aplicado correctamente la ley al caso, en el sentido de que los jueces que han dictado la sentencia hayan respetado el texto de la ley, que haya una aplicación debida de la ley, que no haya unas malas interpretaciones de la ley. El recurso de casación, por su origen, tiene como función el velar por que se aplique la ley, no haya desviaciones en la aplicación de la ley, incorrectas interpretaciones y que se haya aplicado la norma correcta. Esa es la historia del recurso de casación y esa historia con la que nació el recurso de casación, vigilar que los jueces se ajusten a la ley, es lo que está recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, se ha planteado el recurso de casación por parte de los defensores, especialmente del expresidente Correa, en el sentido que hay una indebida interpretación de la norma establecida en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Para que la ciudadanía tenga conocimiento, permítame señalarla en términos muy sencillos, quizá didácticos, que el famoso artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal se refiere a los autores y establece la autoría, los autores directos y los autores indirectos o mediatos. Y dentro de los autores mediatos establece las clases de autoría mediata. Y una de las clases de autoría mediata es instigar efectivamente al cometimiento de una acción o de una omisión. De otro lado, la ciudadanía tiene que recordar este texto, esta norma del Código Orgánico Integral Penal contenida en el artículo 280 que se refiere al cohecho, y que para que la ciudadanía entienda, me voy a permitir resumir en el sentido de que este delito está descrito en el sentido de que los servidores públicos, ¿sí?, que por sí o por interpuesta persona, ¿sí?, reciban beneficios económicos indebidos o de otra clase para sí o para un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con una pena privativa de libertad. Existen, por lo tanto, ¿no es cierto?, tres requisitos fundamentales para la configuración de este delito: que efectivamente se trate de servidores públicos, que en el ejercicio de sus servidores públicos hayan exigido un beneficio para sí o hayan exigido un beneficio por sí o por interpuesta persona a cambio de efectivamente determinado tipo de favores. En definitiva, es lo que tramitó la justicia ecuatoriana. Y luego de agotar las diferentes etapas con el debido proceso, con amplísima posibilidad de ejercicio de la defensa, la sala respectiva de la Corte de Justicia llegó efectivamente a sentenciar, se interpuso, ¿no es cierto?, un recurso de apelación, fue igualmente confirmado y hoy estamos en este recurso de casación. Se juegan intereses poderosísimos en el ámbito político, en el ámbito económico, pero, Gustavo y distinguidos ciudadanos, el derecho, el ordenamiento jurídico puede sucumbir a las presiones políticas. La política tiene que subordinarse definitivamente al derecho en este país. Y creo en lo personal que efectivamente se ha comprobado una inconducta gravísima al atentar con los fondos públicos del pueblo ecuatoriano,
y por lo tanto la justicia debe hacerse presente. Que analicen nomás los jueces que reciban en audiencias los defensores, que tengan la amplitud para ejercer su defensa, pero los jueces tengan la plena conciencia ética, moral, y luego la fortaleza jurídica para aplicar en la forma que se debe aplicar la Constitución y el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Eso es lo que espera la ciudadanía. Adicionalmente al futuro que pueda tener la continuación de este juicio y a lo que pueda darse un distinguido interlocutor, el señor Alfonso Pérez, del portal Ecuador en Vivo, señalaba por una parte de que la decisión está ya tomada. Acusa a 2 jueces de haber cedido a las presiones y esto posibilitaría una eventual inscripción de una candidatura de Rafael Correa, cuestión que está bastante enredada y esperamos también dilucidarla con su valioso criterio el día de hoy. Pero más allá de esto, entendemos que el principal abogado de Rafael Correa, Alfonso Zambrano Pasquel, esgrime la tesis de que se ha cometido un error gravísimo, de que se habría confundido autoría con instigación, señalando que el autor tiene el dominio del hecho y el instigador no, y que por tanto Rafael Correa no puede ser considerado como autor mediato y se habría violado la ley. Pongámonos en el escenario de que los jueces aceptan este punto de vista de Alfonso Zambrano Pasquel. ¿Qué podría suceder con este juicio? Mire, yo le respeto inmensamente al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, con quien tengo efectivamente incluso una relación de amistad. Sin embargo, debo señalar que discrepo absolutamente con las palabras de este distinguido jurisconsulto guayaquileño. No es que los jueces de la Corte Constitucional han confundido el tema de la autoría con la instigación, no, cuidado. Yo creo que hay que ser preciso en la utilización de los términos y con el mayor respeto del distinguido jurisconsulto Alfonso Zambrano Pasquel. Debo decir que el propio Código Orgánico Literal Penal establece 2 tipos, ¿no es cierto?, de autoría. Y la mediata o indirecta. En la autoría mediata está estableciendo que esa autoría puede ser por instigación, porque hay diferentes formas en cómo se puede intervenir como autor mediato, y eso es lo que ha señalado la Corte Nacional de Justicia. De manera que aquí no vamos a confundirnos entre la instigación al margen, ¿no es cierto?, de la autoría mediata. Se es autor mediato instigando. Es una de las formas de ser autor mediato de un delito, instigando. No se diga, cuando todos los ciudadanos, todos los ecuatorianos, durante los 10 años, ¿no es cierto?, del correísmo, hemos escuchado en cientos de veces decir al expresidente de la República que él es jefe de gobierno, jefe de Estado. Él efectivamente, ¿no es cierto?, ejerció, concentró todos los poderes. Él tuvo la capacidad de subordinar a la Asamblea Nacional, la capacidad a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control de nombrar a jueces, fiscales, a las autoridades de control, concentró en sus manos todas las funciones, todos los poderes, prácticamente, ¿no es cierto?, era una monarquía contemporánea, absoluta, un poder total, incontrolado en nuestro país. Y en esa condición efectivamente ejerció su gobierno. Ahora, eso tiene repercusiones. Luego de haber reconocido semejante poder, y que hemos visto los ecuatorianos haber concentrado semejante poder, decir que él no tuvo ninguna participación en lo que significa, ¿no es cierto?, el cometimiento de lo que está en este momento resolviendo la Corte de Justicia a nivel nacional, pues yo creo que es un contrasentido. Quien concentra el poder, ejerce todas las funciones, tiene el control de todo, y en esa época, efectivamente, también un control de la Corte de la Justicia ecuatoriana, cuando él mismo señaló que iba a meter la mano en la justicia y provocó una consulta popular. Entonces, hoy no se puede decir que no tuvo nada que ver en una situación además en la que efectivamente ha sido probada esa sección. Aquí quede claro una cosa, Gustavo. En el recurso no se está discutiendo si es autor o no, si es autor directo o mediato, ya no se está discutiendo estrictamente eso. O sea, si hubo o no la infracción, eso ya la Corte ha resuelto, hubo la infracción. Que efectivamente participó en esa infracción, Rafael Correa participó en esa infracción. Lo único que en el recurso se está yendo a determinar es si ha habido una aplicación correcta de la ley.
Porque lo otro, la infracción y el delito cometido está probado. La participación está probada. Eso lo dicen las sentencias de la Corte, en eso no hay que equivocarse. Lo único que este rato la Corte va a resolver si ha habido una aplicación correcta de la ley. Pero lo otro, la existencia del delito y la participación en el delito está dada. Es decir, doctor Castro, en otras palabras, usted no admite la posibilidad de que el juicio vaya a ser anulado, la sentencia contra Rafael Correa vaya a ser anulada de ninguna forma. En cuanto a haciendo relación a lo que nos dijo el anterior locutor, a quien hemos citado ya, Alfonso Pérez, en cuanto a una acción que podrían tomar los jueces para su análisis con los 20 días que les daría la ley, estarían abriendo un compás de espera que podría ser aprovechado por Rafael Correa para inscribir su candidatura. Esto se relaciona con la disposición transitoria del reglamento de la democracia interna que se incluyó en el año 2012, que señala que la proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular es expresa, indelegable y personalísima. La presidenta del Consejo Nacional Electoral la defiende, pero hay acciones también de recurso legal o recursos legales que se han interpuesto al Tribunal Contencioso Electoral. Habían llegado 3 recursos subjetivos a esta norma. Su presidente, Arturo Cabrera, había decidido enviarlo a la Corte Constitucional para que ésta defina si es constitucional o no esta norma. La pregunta en este sentido es si queda efectivamente algún resquicio que vaya a permitir la inscripción de una candidatura para Rafael Correa, sabiendo que el plazo para esta aceptación personalísima terminó el día de ayer. Mire, Gustavo, hay un problema en nuestro país que es absolutamente grave. Realmente yo no entiendo cómo los ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador, y bueno, eso es comprensible porque a veces hay desconocimiento, no hay fortaleza en el conocimiento de la ley, pero escuchar a juristas ecuatorianos, abogados ecuatorianos, que en esta discusión hayan colocado en primer lugar los reglamentos antes de la Constitución, realmente me ha llenado de angustia. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos, las autoridades, los servidores públicos, los jueces, tenemos que primero resolver las cosas con la Constitución en la mano? Por favor, primero la Constitución, luego las leyes y luego los reglamentos. Pero aquí no se priorizó la discusión de un reglamento antes que ir a la Constitución para advertir si el expresidente Rafael Correa puede o no puede ser candidato a la vicepresidencia de la República. Y entonces, en el país esto se ha transformado en una discusión reglamentaria antes de ser una discusión de carácter constitucional. En la Constitución se establece que el presidente de la República puede ser reelecto por una sola vez, que el vicepresidente de la República sustituye, ¿no es cierto?, de ausencia temporal o total al presidente de la República bajo las condiciones establecidas en la Constitución. Y señala que el vicepresidente tendrá las mismas condiciones, inhabilidades y prohibiciones que están establecidas para el presidente de la República. De tal manera que si el economista Rafael Correa ejerció ya la presidencia de la República en 2 ocasiones, simple y llanamente no puede ser candidato a la vicepresidencia de la República porque el vicepresidente tiene que sustituir al presidente. Y en el caso de esa hipótesis, él estaría ejerciendo por 3ª vez la presidencia. Entonces, por favor, primero, con la Constitución en la mano, tiene que analizar estas cosas. Todo el mundo se olvida de la Constitución. En cuanto a una eventual candidatura a asambleísta en representación de los emigrantes. Bueno, mientras no exista una sentencia que no esté ejecutoriada, él puede efectivamente, ¿no es cierto?, inscribir la candidatura, pero ahí sí, en términos operativos, de lo inmediato, actúa, ¿no es cierto?, un reglamento como tal. Pero insisto, supongamos que pase el tema de la inscripción, supongamos, Gustavo, pongámonos en la hipótesis práctica que pase, ¿no es cierto?, este tema de agotar la instancia de la democracia interna de las organizaciones políticas y que logre, ¿no es cierto?, que se le diga que acepta la candidatura para una u otra cosa. ¿Y qué pasa en el momento de calificar la candidatura? Pues ahí va a tener, ¿no es cierto?, que juzgarse en pleno derecho, ya sea, ¿no es cierto?, en el ámbito, en sede administrativa o en sede contenciosa electoral. Va a tener que
analizarse la situación a la luz de la Constitución. Pero por Dios, ¿cómo en el país puede armarse tanto relajo al analizar el tema del reglamento y dar expectativas y no ver que finalmente la Constitución determina una inhabilidad? Entonces, ¿qué es lo que se quiere en este país? Armar un relajo político, se armar el escándalo político. Justamente, doctor Castro, hemos escuchado además en estos días tanto al precandidato a la presidencia de la República por el correísmo, por Centro Democrático, como a las personas que le siguen, que esta imposibilidad o esta situación que se dio cuando llegaron al Consejo Nacional Electoral a inscribir las candidaturas, fue calificada como un atentado a los derechos de participación, un atentado a la democracia, y han advertido que acudirán no solo al contencioso electoral, sino también a organismos internacionales. ¿Cuáles son las posibilidades en este marco y en este contexto de los derechos a los cuales ellos hacen referencia? Hay recursos en sede administrativa y luego recursos en sede contenciosa administrativa. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Entonces, sí, si no, o sea, usted no le acepta en este caso, ¿no es cierto? Si no le ha permitido, porque hay un reglamento que no puede, ¿no es cierto?, aceptar su candidatura si le de forma personal, y ellos, ¿no es cierto?, insisten de que esa aceptación de la candidatura se ha dado, pues interpondrán recursos de sede administrativa. Y si no están conformes con las resoluciones de sede administrativa, interpondrán recursos ante la sede contenciosa electoral, ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y entonces vendrán los procesos administrativos y los procesos contenciosos electorales que llevará a una resolución. Entonces el tema no está agotado. Pero lo que quiero hacer notar a usted es que hoy se habla, ¿no es cierto?, de que está lesionándose los derechos de participación democrática, cuando fue el propio gobierno correísta y el presidente Correa que impulsó efectivamente ese reglamento en la época del correísmo para, ¿no es cierto?, que así se proceda con el tema de la aceptación personal de las candidaturas. Lo que fue bueno en mi tiempo ahora es malo cuando a mí me toca. Esta es una situación de carácter ética, política, de moral. Lo que sucede en nuestro país, que existe, ¿no es cierto?, una conciencia social dañada, enferma, una permisibilidad, donde inclusive se manipula, ¿no es cierto?, a voluntad los reglamentos, las interpretaciones. Vean lo que está sucediendo con este otro tema. Se dice, ¿no es cierto?, que los candidatos gozarán de impunidad, pero han de gozar de inmunidad, pero han de gozar de inmunidad por los delitos y contravenciones cometidas, ¿no es cierto?, desde el momento en que se inscribe como candidatos, porque la inmunidad temporal es para los candidatos, y cuando se es candidato y se comete una infracción penal, allí, ¿no es cierto?, actuará la famosa inmunidad, que por el tiempo que media entre que se es candidato firme, porque se es candidato de acuerdo a la ley electoral, es que esté agotado todos los recursos, que no hay... Doctor Castro, el tiempo lamentablemente no nos da para más, pero quisiera plantearle una última pregunta. El prestigio de la justicia ecuatoriana está nuevamente en juego el día de hoy. ¿Confía usted en la probidad de los jueces que tienen que mantener esta sesión el día de hoy? El conjuez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia que preside el tribunal, Lauro de la Cadena, y los conjueces Milton Ávila y José Layedra. Mire, al margen, Gustavo, de que cómo den la resolución, la sentencia de casación, yo no confío, absolutamente, porque efectivamente gran cantidad de los jueces ecuatorianos fiscales no fueron justamente seleccionados, determinados por sus méritos en forma de un concurso libre, sino tienen, ¿no es cierto?, un origen que está por lo menos en duda. No hay legitimidad. Entonces, al margen de cómo puedan ellos dictar la sentencia, en lo personal yo desconfío, porque efectivamente no fue depurado el aparato judicial en este país. El correísmo, en forma abierta o encubierta, ha estado rondando hasta el Palacio de Carondelet en el gobierno de Morena, en la Asamblea, en todas las funciones del Estado, en todas las instituciones públicas. Permítame decir una palabra: los tentáculos del correísmo siguen vivos, de tal manera que yo tengo que ser franco y sincero ante la ciudadanía y ser frontal. Yo desconfío de los jueces, al margen de que
hoy puedan dar una sentencia en tal o cual sentido. Yo tengo desconfianza porque Gracias, no se les rodearon. Gracias, doctor Castro, por su presencia en esta mañana. Han escuchado al doctor Carlos Castro, constitucionalista, ex catedrático universitario, quien se ha referido tanto a la decisión tomada por el Consejo Municipal de Cuenca de iniciar un proceso para operativizar una consulta popular relacionada con el agua y la minería en este cantón, así como este trascendental paso que dará la justicia ecuatoriana en esta sesión. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía que genera confianza.